Entonces, ¿qué son los snapshots y el copy on write? Bueno, siempre lo vamos a ver desde el punto de vista del LVM, aunque hay otros sistemas también que también lo soportan, ¿sí? En principio, ¿para qué se usan estos snapshots o instantáneas? Bueno, es porque cuando uno quiere hacer un backup en vivo, por ejemplo, de una base de datos o de un sistema de archivos muy grande, eso siempre genera un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque si el sistema está vivo, ¿no? Los archivos se están cambiando. O sea, a medida que yo los voy copiando, esos archivos se van modificando. Entonces, el backup al final va a ser un rejunte de distintos estados del sistema de archivos o de la base de datos. Y claro, ¿cuál es la solución? Normalmente lo que se hace es separa la base de datos, ¿no? Separa la producción. Si fuese un sistema de archivos que está almacenando algo, puedo desconectarlo de la red, parar el servicio y en ese momento hacer la copia, ¿no? Mientras está parado. Pero claro, hoy en día eso no se puede detener. Imagínense un sistema que está en funcionamiento 7 por 24. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución son estas instantáneas que LVM las permite, como les decía también a veces los gestores de máquinas virtuales, otros sistemas de archivos también los permiten, ¿sí? Y bueno, ¿y qué es un snapshot o una instantánea? Es eso, ¿no? Es una instantánea, una copia, una foto de un momento dado del file system, ¿no? Entonces, lo que hace esa foto no es hacer una copia completa del disco, porque imagínense que eso sería muy ineficiente, ¿no? Si un disco de 1 tera, tengo que copiar 1 tera entero. Entonces, esa foto, esa instantánea, lo que se guarda es el estado en un momento exacto, ¿no? Y a partir de ese momento solamente empiezo a guardar los cambios, digamos, lo que se modifica, ¿sí? Entonces, permite en un instante dado tener el estado completo de ese volumen, a pesar de que los datos sigan mutando. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cómo hace esa magia el copy on write? Bueno, es muy simple, ¿no? O sea, nosotros lo que vamos a hacer va a ser activar, sacar la foto, ¿no? En ese momento el LVM no hace nada porque no hubo modificaciones todavía. Entonces, simplemente guarda. Bueno, a partir de acá, el usuario o un script, ¿no? Quiere hacer una foto del sistema. Entonces, reserva un espacio con los metadatos, ¿no? De cómo estaba el sistema en ese momento. Y a partir de ahí, LVM empieza a hacer un monitoreo de todo lo que se va cambiando. Cada bloque de datos que va cambiando en el volumen original, lo que va a hacer, ¿no? Es ver si se modifica o no se modifica y guardar el original, digamos. Y obviamente poner las modificaciones en el lugar que corresponda. Esto lleva a tener cero impacto en lo que serían las operaciones, más allá de que, bueno, sí hay una doble escritura, pero en principio lo que es la base de datos o un sistema de archivos podría seguir en funcionamiento mientras se está haciendo este sistema de snapshot. ¿Eh? Entonces, sacamos la foto, dijimos, a partir de acá quiero ver cómo está el file system, ¿sí? Y a partir de ahí lo que hace el EVM es fijarse si un dato va a ser sobrescrito. Entonces, si se va a sobreescribir algo, se va a modificar, lo que hace el EVM es intervenir antes de la escritura, copia el bloque viejo, ¿sí? Lo lleva a un lugar de snapshot, el bloque original, y después sí sobrescribe el bloque con lo que se quería hacer. Entonces, lo que hace el EVM es ir guardando los bloques originales que se van modificando, ¿sí? Esto entonces iría en el espacio reservado para snapshot. Obviamente, si yo quiero sacar una instantánea, tengo que tener espacio libre en el disco, ¿sí? En el volumen. Entonces, ¿cuál es el resultado final? Yo puedo mantener la vista estática, ¿no? De lo que eran los datos en el momento que hice esa foto. Se mantiene siempre esa versión porque LVM va guardando eh, enlaces a cada uno de los datos originales que fue copiando, ¿sí? Y el software de backup lo que va a leer es de la foto y no va a leer del sistema de archivos en vivo. Esto permite entonces que continúe la operación, que en ningún momento se detenga. La base de datos puede seguir modificando los registros que quiera, los archivos se pueden seguir modificando y no hay ningún inconveniente en el volumen principal porque se está guardando lo nuevo. ¿Sí? Lo antiguo, lo que se modificó, se copia
a este espacio reservado para la instantánea o el snapshot, ¿sí? Entonces, con esto lo que logramos en producción es tener un 100% de disponibilidad del sistema, ¿no? Mientras hacemos el backup, no tenemos que parar el sistema, ni mucho menos. Hacemos un backup en caliente. ¿Eh? Y bueno, ¿por qué? Esto se hace porque hoy en día, en un entorno, imagínense ustedes, alguna tienda online famosa, ¿sí? No puede decir, no, desde las 2 hasta las 4 de la mañana no vendo porque eh, estoy haciendo el backup de la base de datos, ¿no? Eso sería muy raro. Entonces, y aparte que esto, imagínense que todos los días se suelen hacer backups, ¿sí? Entonces, sería muy raro parar todos los días un par de horas el servicio. Entonces, para no hacer eso, existen este tipo de herramientas, que puedes sacar una instantánea, hacer el backup de la instantánea mientras el original sigue en funcionamiento, ¿sí? Ahora, esto obviamente tiene sus limitaciones. Y las limitaciones son, por ejemplo, bueno, obviamente el espacio es finito, o sea, los snapshots yo no los puedo guardar para siempre, porque a medida que voy haciendo este copy on write, ¿no? Guardando lo original, lo que se va modificando, esto va llenando el área que reservé para los snapshots. Si se llena, el snapshot se pierde, ¿no? Porque yo guardo la modificación y ya no tengo más el original. Y en ese caso, obviamente, la instantánea, el snapshot, no sirve, ¿no? También, como les decía, tiene un pequeño impacto en el rendimiento, porque antes yo solamente escribía la modificación. Ahora cada vez que quiero escribir una modificación, tengo que copiar el original a otro lugar del disco y después recién escribir, ¿no? Entonces, eso impacta en el rendimiento de alguna manera. Mientras la instantánea está en funcionamiento, hay un poco más de procesamiento y un poco más de uso de almacenamiento, ¿sí? Y además, bueno, hay una regla de oro, obviamente, con esto, que es que hay que acordarse siempre de que apenas se termina de hacer el backup, se borra el snapshot, ¿sí? El backup, el rollback, para lo que nosotros hayamos usado el snapshot. Bien, entonces, bueno, para hacer una comparativa con la copia tradicional, que recuerden que hay que parar el servicio, ¿no? O sea, la base de datos o el sistema de archivos, o sea que ya por ese lado hay una diferencia muy grande. Bueno, ¿cómo sería el tema de por ejemplo, la consistencia en la copia tradicional? Es pobre, ¿no? Sobre todo si es una base de datos, porque a medida que yo voy modificando registros, se corrompe la copia que estoy haciendo, ¿sí? En cambio, con el snapshot eso no pasa porque queda una foto estática en un punto en el tiempo, ¿sí? El tiempo de creación de la copia tradicional, bueno, depende del tamaño. Si es una base de datos de 1 tera, tengo que copiarla entera, ¿no? 1 tera va a tardar un tiempo. En cambio, el snapshot es instantáneo, o sea, se crea en ese momento, obvio. Después cada modificación va llevando procesamiento, pero el hecho de sacar el snapshot es instantáneo, ¿sí? El uso de disco en la copia tradicional, si la estamos haciendo sobre el mismo almacenamiento, obviamente ocupamos el doble, porque tenemos el original y la copia. En el caso del snapshot, ocupa solo los cambios. Siempre igual, recuerden que por más que sea mínimo, hay que borrarla una vez que se termina de usar. Bien, y en el servicio, lo que les decía, ¿no? La copia tradicional hay que parar si no queremos que se corrompan los datos y los datos que se copian, ¿no? Y en el caso del snapshot, no, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre hacer una copia a mano con el sistema de archivos y hacer un snapshot y copiar el snapshot, ¿sí? Entonces, bueno, eso simplemente era como para que ustedes tengan un poco más de detalle de lo que son los snapshots o instantáneas que están disponibles en LVM y también vamos a ver más adelante en otros sistemas de archivo.